y si bien ahí no necesitaríamos una alta resistencia en el sentido de la fuerza que hace, sí, al ser de alta resistencia y muy finito, entran muchos metros por kilo y pasa a ser mucho más conveniente ese que un alambre dulce. ¿Sí? Así que buenísimo, si lo que vos encontraste tenés otra planilla aparte de lo demás, si la querés compartir con los demás, recuerden que Andreas ha hecho el foro para ir subiendo información también y lo demás, para que les sirva a los demás, pero no necesariamente la misma información consiguen todos, no son todos los mismos proveedores, pero más o menos termina en una ficha técnica por rollo de alambre en eso, de obviamente la fuerza, lo que resisten el material, que es la carga de rotura, el diámetro que tienen, el calibre, obviamente eso está en la misma nomenclatura, pero después traducido a milímetros de sección, y los metros y los kilos por rollo y los metros por kilo. ¿Sí? Toda esa información es la idea que ustedes trabajen y que busquen lo más eficiente posible, e incluso si nosotros, como les decía, les dimos sugerencias de cómo queríamos el espaldero, si ustedes ponían alguna modificación, estaba perfecta, justificándola, por ejemplo, por una cuestión de precio. ¿Sí? ¿Alguno consiguió o le ofrecieron dentro de lo que vio alambres reutilizados, o sea, que hayan desarmado un viñedo? Que creo que la clase pasada alguno preguntó, pero eso existe, ese mercado también. No, profe, yo al menos lo que he visto son alambres nuevos, no, nunca me han ofrecido reutilizados. Es obvio que en lo usado siempre hay más variabilidad de precio y ojo con la confianza de esos alambres, digamos, ¿sí? De qué largo tienen, que no estén cortados, que estén bien sacados y lo demás, pero se puede llegar a conseguir en el mercado y normalmente como sugerencia solamente úsenlos para follaje, ¿sí? No lo usen como estructura o conducción lo que les estén ofreciendo, ¿sí? Y a su vez, normalmente van a ser alambres dulces porque lo que se desarma son viñedos viejos que tienen mucha más proporción de alambres dulces. Entonces, eso lo usarían para follaje. Yo no me animaría a usarlos para estructura porque por ahí si están medio entrecortados o mal sacados, cuando uno estira los alambres acerados, si se hace un rulo, digamos, y lo estira muy fuerte, termina cortándolo en esa parte. Pero también existe eso. Y lo otro, que en su momento les dijimos, que también los alambres plásticos, algunos tuvo la inquietud o pudo mirar algo de alambres plásticos. Había una compañera que había averiguado de los postes plásticos, pero el alambre plástico es la tanza prácticamente y si a alguno se le ocurría, se puede utilizar ese alambre, ese material plástico. Bueno, ahí... Valeria, ¿vos tuviste contacto con tus grupos también para avanzar con el práctico? Sí, mira, el grupo que estaba conmigo habían avanzado bastante porque tenían varios precios. Y bueno, no sé si hay alguien que quiera hablar de los chicos que estaban conmigo, ¿quién se anima? A ver. Si no, Gastón, estabas conmigo, ¿cierto? ¿Alguien que se anime? No, yo estaba con Andrea. No sé si me decía a mí. Lucas, Di Stefano. ¿Está? Dice, sí, pero estoy con Andrea, dice. Conmigo. Bueno, lo importante es que se salven las dudas ahora, chicos. Si tienen dudas, que las consulten ahora. Me parece que no están los chicos que estaban en mi grupo. Profe. Micaela. ¿Micaela puede ser que estaba conmigo o me he confundido? Sí, profe, ¿me escucha? Sí, ahí te escucho. Ah, bien. Sí, estoy. Sí, ¿te acordás? ¿Querés participar y compartirnos un poco de lo que vimos en el práctico con los costos? Sí, bueno, en la parte de espaldero alto hemos conseguido algunos costos.
Y estábamos haciendo también después lo del parral, que lo hemos dividido en 4 cuarteles. No lo tengo muy lindo, pero si quieren puedo compartirlo. Sí, compartirlo. Para verlo A entre ver, todos. bueno, a ver, espere. Mientras prepara a Micaela para compartir el trabajo, no me acuerdo quién era de las compañeras que había averiguado, que quería averiguar de los postes plásticos. ¿Está por ahí? Era Natalia, profe, pero no está. El otro día vi una nota de este emprendimiento de los postes plásticos. En realidad estaba referido a otra cosa, del Hospital Noti. Están recuperando los plásticos de las botellas del amor para colaborar con el Hospital Noti, esta misma empresa que hace los postes plásticos para vino. Ahí está compartiendo Micaela. Bien. A mí me había escrito esta compañera por otras dudas también de la estructura y lo demás. Ella a su vez había conseguido o pedido cotización de postes metálicos y como eso sí le había llegado, creo que había avanzado por ese lado. Me hizo un par de preguntas estructurales con respecto a los metálicos y hasta el otro día que me escribió no había todavía conseguido los precios de los postes plásticos, pero bueno, ojalá los consiga como para que en algún momento cuando hagamos ¿cómo se llama? Compartir los prácticos hacia el final del ciclo o lo demás, aparezca esa propuesta, pero cualquier otra propuesta que a ustedes se les ocurra, la pueden incluir, y si no hagan lo más estándar, pero recuerden, el práctico, no sé Valeria si vos estabas, pero vamos a dar 2 semanas más, en 2 semanas que lo entreguen cada uno a sus monitores, y ya está, y va a ir con evaluación, o sea, porque como no podemos evaluarlos en forma práctica a campo, este práctico lo hemos venido trabajando tanto, va con evaluación. A la vez, los otros prácticos que hagamos la clase próxima, creo que toca ecología, que lo va a dar Valeria, también va con un práctico, con seguimiento y con puesta en común, y también los van a tener que ir entregando, ¿sí? Bueno, la dejamos a Micaela, que es la que, si nos cuenta un poquito lo que ha hecho hasta ahí. Profe, ¿ustedes ven algo? Porque yo no veo, no sé, para mí no estoy compartiendo, ¿o sí? No, sí, ¿Sí? vos no te ves, pero nosotros sí lo vemos. Lo vemos bien. Bueno, bien. Para que lo veas, tenés que irte a la ventanita de tu práctico. Sí, bueno, entonces está bien. Claro, si es un Word o abrilo, y de Sí, ahí es nosotros no central. lo estamos viendo, así que si vos te movés sobre eso, nosotros lo estamos viendo, lo que vos veas es lo que nosotros vemos. Bueno, entonces está bien. Bueno, acá tenemos, esta parte es la parte del espaldero alto, que una compañera estuvo, bueno, vimos la parte de los claros, hicimos 15 por hilera. Hemos dividido todo el área. Hemos sacado 75 plantas por hilera y que nos dio el total de 4.200 plantas en total. Y los postes, que eran de 2,5 metros, salía 250 cada unidad. Justo hemos conseguido esos precios unitarios, pero no hemos conseguido un precio mayor. También, bueno, los cabeceros, el total, conseguimos a 200.000 pesos. Y el estacón, que es de ITIN, era de 275 la unidad. En total de todos los estacones, que eran 112, son 30.800. Bueno, y el alambre, el dulce, era 190 por kilo, y estuvimos haciendo precio, y en total salía 207.000 pesos. Sí. Hemos conseguido, bueno, hicimos un porcentaje sobre cuál salía más caro y vimos que los palos eran lo más caro, el porcentaje de plata que tenemos que gastar. Sería un 60% en palo, un 40% aproximado en alambre. Sí, un y un 50 15 más bien de en palo. Sí, 45.
sí. Ajá, bien. Y 15 de Es más o alambre menos, y plantas 39%. bien. Sí, justo ahí están los Bien. precios totales. Lo que estaría faltando ahí es la mano de obra, ¿sí? ¿Sí? Sí, O sea, hasta ahí sí, tenían todos todavía los eso no. materiales y hay que ponerlos, digamos. Entonces ahí ahí se va a ver una partición, digamos, si consiguen presupuesto de mano de obra, Sí. en donde pasa a ser un monto bastante importante también, pero bueno, la idea es Y, eso, que vean lo porcentual. Esa y la misma mano Ahí de tabla, habían obra, compartido un precio, y la mano de habían obra compartido sería, un precio por jornal. ¿qué cosa? Alguna compañera había compartido un precio por jornal que había averiguado. Ah, Sí, no, no yo, sé. profe, que ¿Cuál era el eran precio? entre 800 y 900 pesos por jornal Ah, de 8 horas. sí. Ujú. Bueno, entonces sí, después vamos a sacar las cuentas nosotros para ver cuántos vamos a utilizar, ¿Y cuántas ahí cómo personas. harían? Tendrían que calcular cuántos jornales necesitarían, ¿no es cierto? Para poder Sí, calcular con ese precio por jornal. Y sí, había otra compañera que había encontrado un PDF de los costos eh, por hectárea, los Yo, costos de profe, jornal por hectárea. profe, lo que Bien. yo encontré fue un PDF de un estudio que se hizo de la Facultad de Ciencias Económicas en conjunto con la Facultad de Ciencias Agrarias, que lo que calculaba era cuántos jornales se necesitan por hectárea para hacer ciertas labores, por ejemplo, el posteado, el alambrado, la plantación, la colocación de polainas y eso. Pero estaba hecho en jornales por hectárea. Bien, entonces, bueno, a partir de ese estudio habría que ver esos jornales si están bien, pero yo creo que sí, porque es un estudio bien detallado. Esos jornales, cantidad de jornales por hectárea para poner postes, multiplicarlo por 900 pesos el jornal. Y ahí les va a salir un precio de jornales por hectárea para esa labor. ¿M? Y bueno, y siempre lo que les decía a otra compañera, tratar de extrapolar estos valores de precios a una hectárea para después poder comparar. Ustedes tienen acá en el punto 1 un parral y después tienen, perdón, en punto 1 un espaldero, después en el punto 2 un parral de 3 hectáreas. Entonces, para después poder comparar precios, está bueno después desglosarlo en costos por hectárea. ¿Mm? Eso me preguntó una de sus compañeras por mensaje el otro día. Estaría bueno que después lo puedan también para que puedan comparar cuánto sale una hectárea hacer una hectárea de espaldero y cuánto sale hacer una hectárea de parral, por ejemplo. ahí, Micaela, la propuesta de ustedes, habían partido el cuartel en 4. Sí, para hacer los parrales. Ah, Ese bien, el parral, pero viñedo, era el espaldero, sí. ajá. No, el parrero, no, el espaldero nada. Ahí está el espaldero. Solo lo hemos dividido en hileras. Y ahí la dirección de las hileras es oeste-este, es transversal al norte. Sí, sí, hemos ¿Y, hecho, ¿y en qué criterio se basaron para eso? en realidad en realidad solo lo pusimos. Solo por la cantidad, viste, de metros que hay, mayor cantidad de metros que hay justo de norte a sur, que hay 124 metros. Lo hemos dividido para conseguir más cantidad de Yo, hileras. yo, Y, profe, lo hice con orientación norte-sur, las hileras. O sea, perpendicular ahí, por Sí, el tema del sol, la luminosidad, sí. la aireación, todo eso. Todo el tema climático, digamos. bueno, acá, Micaela, no es que se lo vayamos a cambiar, siempre justifican. Ahí, por ejemplo, el compañero justificó por otro lado. Si Sí, nosotros le nosotros por hubiéramos la dado la cantidad, viste, de largo de la hilera, para que las Ujú. personas puedan caminar, viste, 100 metros y no 124. Y también para no dividirlo, la hilera en viste, en dos. Bien.
Si nosotros le hubiéramos dado otros criterios topográficos, ¿recuerdan cuando yo les dije hoy la importancia del criterio topográfico, que no entró en este como dato, digamos? Ahí sería fundamental, si ustedes vieran, por ejemplo, las curvas de nivel, ¿han visto alguna vez un mapa de curvas de nivel? Ahí verían que en toda la zona prácticamente, pero más que nada en la zona cercana al Pedemonte, que es, por ejemplo, la facultad, las pendientes son muy grandes del oeste hacia el este, ¿sí? O sea, el agua corre siempre desde la montaña hacia el bajo, si le queremos poner. Entonces, esa orientación, con ese criterio, sería casi imposible hacer con riego superficial, ese diseño que ustedes han hecho, ¿sí? Pero si vos me dijeras, bueno, pero yo le pongo riego por goteo, ya está, yo no tengo nada para decir como profesor. Porque con el riego por goteo ahí no interesa tanto la pendiente, y traería más el otro criterio que dijo el otro compañero, de bueno, que por ahí es más lógico lo de la dirección norte-sur, ¿sí? Por cómo impacta la luz de un lado y del otro, pero también, como lo hemos visto varias veces, no es el factor más fundamental la orientación de las hileras, es como un factor secundario, aunque por práctica, digamos, es mucho más lógico, digamos, hacerlos norte-sur, ¿sí? Pero bueno, ustedes justifican bien por qué lo han hecho así. Si fuese riego superficial y yo te mostrara las cotas, sería imposible hacerlo como ustedes lo han hecho, y de hecho van a ver que la mayoría de los... riego por goteo. Bien, puede ser. O sea, el criterio de ustedes fue para que las hileras no les quedaran tan largas, digamos, una cosa por el estilo. Sí, para que no tengan que caminar y no tenemos que dividirla. Una hilera de 124 metros. Sí, por eso. No te puedo decir, no, porque existen viñedos con esa orientación, no es lo más usual es lo que ha dicho tu otro compañero, en esa orientación norte-sur o noreste-este. Y como les decimos, cuando puedan ir al INTA, cuando todos podamos ir, capaz que podamos ir y visitar, como le digo, incluso en la actualidad hay un ensayo. No he visto resultados yo, no sé si Valeria, por ahí que está más en contacto con gente del INTA, pero hay un ensayo todavía, digamos, vigente de orientación de las hileras justamente, y de si realmente hay implicancia o no, que aparentemente no es tan grande la implicancia de la orientación. Pero todavía está en estudio, pero por ahí es mucho más lógico ver los viñedos norte-sur. Sí, inclusive también ahí en ese trabajo ellos evaluaron varias, norte, sur, este, oeste, y otra que es como intermedia, que sería noroeste, suroeste. Y no han encontrado entre la que es norte y sur, no hay mucha diferencia con esta que es intermedia. Bueno, si se van inclusive al Valle de Uco, van a ver varios viñedos, los más nuevos, que tienen los cuarteles, están ubicados sin pensar tanto en la orientación de la hilera, sino más en el suelo. Sí, que el suelo es como más pedregoso, suelo más arenoso. Entonces van a ver cuarteles con distintas orientaciones de hilera. Sí. Micaela. Sí. ¿Te puedo preguntar por qué dividieron el cuartel en 4 del parral? Ah, sí, el parral es porque era, viste, con la cosecha tenía que dividirla porque era mucha cantidad, viste, son 3 hectáreas. Así que pusimos esas calles de 10 metros, en realidad creo que la vamos a achicar a 6 porque el profesor, viste, estaba diciendo en la clase que, el callejón interno puede ser de 6 metros, para poner ahí las bandejas, las bin. Cuando las personas vayan a cosechar, ahí los dejamos. Ok, gracias. Sí. No, sí, 10 metros me parecía bien, pero el profesor dijo 6 metros. Porque justo es cosecha manual. ¿Alguno ha hecho este ejemplo sin subdividir la parcela? ¿O todos optaron por subdividirla? Porque se podría no subdividir. Yo también subdividí la parcela del parral. Sí. Porque perfectamente... Profe, lo que les iba a preguntar de que sin subdividir la parcela se puede usar la cosecha asistida, que es como un carrito que va con el bin. O sea, no sé si se usa mucho eso o no. Sí, podría ser.
Podría ser con cosecha asistida, no solamente con carritos, sino es bastante usual la cosecha asistida repartiendo vines adentro del parral, Sí, porque justo para recuerden que eso en el nosotros parral lo hicimos. se pueden cruzar hileras a hileras, ¿sí? Entonces directamente, o sea, se puede caminar, atravesar, digamos, y a lo largo y atravesando hileras. Entonces, el esquema ese es cada vez más desarrollado de vines dentro del parral, un tractor con uñas que va repartiendo los vines, el personal, los cosechadores los van llenando y después otro vehículo que los saca del parral y después los eleva al camión, por ejemplo. Profe, entonces Entonces, el callejón secundario, ¿de cuántos metros puede ser? ¿6 metros o lo ponemos de menos? Para que entre el en el tractor caso, con el ustedes ya vinil. han elegido partirlos, pero ustedes podrían hacer, como les explico, Sí. directamente un paño completo y se puede hacer cosecha asistida, o sea, porque los vines Ajá, los puede meter adentro andando por la hilera. entre las hileras, Ah, sí. ¿sí? No es Ajá, necesario, sí, o sea, no es el criterio que sea partirlo para hacer cosecha asistida, ¿se entiende? Al sí, contrario, está bien. Ajá. uno le acerca el transporte a los cosechadores, pero puede ser en hileras muy largas, porque lo mismo el cosechador no va a caminar prácticamente, sino que va a volcar de la planta al bin pocos metros, digamos, se va poniendo en forma radial. Sí, Entonces, no es el criterio de partirlo en 4 por cosecha asistida, ¿sí? sí, Uno está puede bien. hacer cosecha asistida en el paño completo porque los tractores pueden transitar por adentro del parral repartiendo los bines. Si ustedes lo parten en 4, puede ser por otra decisión que la justifiquen ustedes, que no sería el tema costo, porque en lo económico, si se fijan, no es lo mismo estar poniendo, en ese caso, los esquineros, supongamos, o los estacones de los esquineros, están multiplicándolos por 4, ¿sí? ¿Se acuerdan que son los elementos más caros? Entonces, como es mucho más eficiente en cuanto a costo hacer un solo paño de parral, y entre 3 hectáreas puede ser lo más bien un parral de 3 hectáreas, ¿sí? Justifíquenlo si ya lo han hecho así, por otro lado, pero no sería la cuestión económica, ni tampoco sería exactamente la cosecha asistida, porque se puede hacer perfectamente cosecha asistida repartiendo, como les digo, los bines con tractores adentro del parral. Y lo otro que se usa mucho también en parral de uva de mesa es que la misma cosecha van cosechando de a poco y van embalando en cajas debajo del parral también. Es otra opción. Entonces hay que justificar bien por qué lo subdividen y como dice Pancho, perfectamente lo pueden hacer en un solo paño. Si lo han subdividido no está mal, pero bueno, lo tienen que justificar. Porque a lo mejor alguna maquinaria, porque no sé, el personal, no sé, lo pueden justificar de varias maneras. Sí, está bien. Y por ejemplo, yo calculé para los alambres número 15 de posicionamiento, necesitaba 10.248 metros. Y vi que se venden por rollos de 1.000 metros. Entonces, que pongo que se necesito comprar 11 rollos, porque si no, si compro 10 me falta, pero va a sobrar mucha cantidad de alambre. Por eso es el ejercicio, chicos, también de que se pongan en un caso real. Si el rollo viene por 1.000 metros, es como estás diciendo vos, vas a tener, si necesitas 10.500, 10.200, vas a tener que comprar 11 rollos, ¿sí? Sin ninguna duda. Y no sé si está bien o mal lo que les digo, pero en una finca nunca sobra el alambre, digamos. Siempre después hay que hacer alguna construcción o alguna reparación o lo que sea, y no es algo perecedero, así que siempre restos de alambre, de rollos de alambre, les pueden quedar después de una construcción de un viñedo y los van a utilizar a lo largo de la vida del cultivo de la vid, no tengan la menor duda. Gracias, profe. Bueno, ¿alguna duda más? El costo del material vegetal vi que lo pusieron más arriba.
La planta injertada habías puesto 20 pesos, la planta sin injertar, a pie franco. ¿Y la injertada qué encontraron de precio? Porque para el parral necesitan plantas injertadas, ¿no es cierto? Sí. No, justo bueno, la planta normal era 20 pesos y la injertada era 40, el doble decían. Justo hemos averiguado con Más el caro vivero. todavía. Ajá. Sí. No lo tengo todavía anotado, pero acá están todas las cuentas que estuvimos haciendo, bueno, de las plantas, que es, bueno, y también, bueno, por cuartel, que eran 943. Ujú. Y lo otro todavía nos falta. Los postes de esquineros, internos, Bien. Y cabezales, costos de eso. mano de obra ahí no tenés nada, ¿no? No hemos llegado ahí. Y ahí faltan costos de mano de obra. Bien. Sí, Pero lo importante es que se compartan la información que consiguieron sí, y puedan entre todos ir, porque yo sé que les cuesta encontrar costos de mano de obra, no es fácil. y sí. Ahí Lucas ¿Tiene Di alguna Stefano otra había duda? puesto Sí, ahí Lucas había puesto en el chat que hay que contar un exceso para el atado, calculo que tiene que ver con lo que hablábamos recién de los Lo del rollos de alambre. Normalmente, si te estás refiriendo, Lucas, al atado ya sea de las guatanas o de la atadura de traba, ¿sí? En el parral, recordad que se usan normalmente alambres dulces, pues justamente hay que tiene que ser maleable para dar unas vueltas, entonces es otro alambre más que tendrían que comprarlo y normalmente no les va a servir el acerado para hacer esa labor. Pero sí, está bien la aclaración, no, va a ser... No siempre, digamos, el resto de alambre que les sobra de la hebra larga es la que pueden usar para hacer las ataduras menores, porque es otro tipo de alambre que necesitan. Si se fijan en el cuadro de la clase que les dimos, es un alambre distinto, el de la guatana y el de la atadura de traba. Es más finito el de la atadura de traba porque hace menos fuerza, el de la guatana hace más fuerza, y son alambres dulces en ese caso, ¿sí? Si lo que les está sobrando es el rollo de la decisión de los alambres de follaje, es alambres dulces, del 12, por ejemplo, que es muy usado, el 12 o del 13, sí, eso los pueden llegar a utilizar para hacer las ataduras también, el exceso de eso. Siempre para las ataduras tiene que ser el dulce. No sé si es a eso a lo que te referías, Lucas. Profe, y la rienda, más o menos, ¿cuántos metros se usa de alambre para las riendas? Ahí Bueno, en el eso era... práctico decía que 10 metros por hilera, más o menos, habían puesto, si no me equivoco. Sí, les dimos como criterio eso, pero obviamente que eso va a tener que ver con el detalle constructivo. Si ustedes hacen el detalle de la distancia, por ejemplo en el espaldero, ¿sí? Simplifiquémoslo, de la distancia del poste cabecero al anclaje, al estacón, ¿sí? Esa distancia habíamos visto de que está alrededor de los 2 metros, digamos, es la lógica, ¿sí? Obviamente que va inclinado, tiene un ángulo normalmente, y eso se puede sacar la cuenta y van a estar ocupando, obviamente, más de 3 metros prácticamente, más la vuelta que tiene que dar y todo, por eso les decíamos más o menos ese rango. Pero si lo quisieran con mucha precisión, eso con geometría, ustedes lo sacan de la distancia que forma, digamos, el cabecero con el estacón, y obviamente eso va inclinado. Al que le gusta mucho la matemática con trigonometría se puede sacar exactamente cuánto es eso, y a eso le tienen que adicionar las vueltas que da la rienda en el estacón y en el cabecero, que normalmente se calcula el doble del diámetro que tiene el cabecero y el estacón. No sé si les hice mucho lío, pero más o menos ese es el criterio para que sea bien preciso, digamos. Y si no, más o menos van a estar ocupando por cada rienda de estacón por lo menos entre 3 metros y medio y 4, por eso por 2 casi son los 10 metros. Sí, profe, esa cuenta había sacado yo había puesto 3 metros y medio aproximadamente cada rienda.
Recuerden que en el detalle constructivo hagan un croquis también ustedes de cuáles son esas distancias, ¿sí? Y recuerden los criterios. Yo puedo acercar para ganar espacio, si quisiera acercar mucho el estacón con el cabecero, pero ya me va a entrar a funcionar mal el sistema de anclaje. Si yo lo pongo al lado a 10, 20 centímetros, no me funciona como anclaje. Toda la fuerza me la termina haciendo el cabecero. Recuerden que la rienda lo que hace es pasar la fuerza, la tensión, digamos, trasladarla al piso, ¿sí? Lo más eficiente en cuanto a fuerza, para que no haga tanta fuerza el cabecero y los alambres estructurales, sería alejar mucho la rienda, el poste cabecero del estacón. Pero ahí pierdo espacio productivo o espacio de callejones, ¿sí? Entonces, más o menos la lógica anda en lo que les hemos puesto ahí, en los 2 metros, 2 metros y medio, tiene lógica para un cultivo que va a estar produciendo 100, 150 quintales por hectárea, 200 quintales por hectárea. Recuerden que ahí, como ha hecho Micaela, si Micaela estaba presentando, también hagan un croquis de costado de la estructura que ustedes están haciendo. Va a ser muy parecido a lo que les mostramos obviamente en clase, pero con alguna modificación. Incluso en la clase anterior yo les mostré modificaciones, por ejemplo, sin rienda, pero con un refuerzo por dentro en madera, en poste, ¿sí? No sé si alguno quiso ver algo de eso o ha visto cerca de donde vive o lo demás y quiere proponer Profe, eso. yo la También lo clase pueden esa no hacer. la pude ver. ¿En qué parte de YouTube está? Porque en el campus no la encontré. Ahí vamos a revisar qué clases son las que están faltando, porque varios han preguntado, algunas las había subido una profe y otras otro, y otras en YouTube, así que después de la clase de hoy ya nos ponemos de acuerdo para que queden todas las clases en YouTube también, ¿sí? Con las profes. Pero La clase ese 1 día vimos está. modificaciones. Sí, la clase 1 está. La clase 2 está en el Drive. La clase 3, que es la modificación de las estructuras de sostén y implantación de viñedo, esta es la que faltaría, la tercera clase. Y ahora la de hoy, las 2 de hoy. Justo tengo el campus abierto, así que faltaría la última clase de Pancho, la que viste en la clase pasada. Bien, ahí vemos entonces si la subimos también a YouTube, si les es más cómodo por no estar pidiendo autorización y lo demás. Y bueno, como les digo, no es que tengan que ir incorporando todas las modificaciones que le pusimos, no sé si tampoco si es con alambres móviles los que han hecho, pero hagan bien el esquema y tomen la decisión ustedes y siempre vayan justificando las decisiones en el práctico y hagan el esquema, como les digo, ya sea alambre fijo o alambres móviles, según lo que vayan viendo a criterio de ustedes o lo que vayan consiguiendo de información. ¿Ya vieron manejo de canopia con los profes Gibbs? Sí, profe. Sí, profe. Bien, bueno, y ahí vieron algo de criterio de acomodamiento de pámpano, ¿sí? Por eso era que nosotros le habíamos dado con esas modificaciones en una clase aparte. Les dimos el clásico en una clase, el sistema clásico, y después las modificaciones, por ejemplo, para hacer manejo con alambres móviles, ¿sí? Profe, y yo, bueno, amplié la distancia de plantación, o sea, entre hilera y hilera a 2,5 metros, porque para colocar un sistema antigranizo, porque es de uvas destinadas a vinos de alta gama. ¿Tengo que calcular el costo de ese sistema antigranizo también? Y no se los hemos dado, Karen, porque ya se pondría muy complejo, digamos. Si vos, por inquietud tuya, lo querés averiguar y ya para que te quede completo, lo podés hacer. No se lo hemos dado en general porque, primero, que no todos los viñedos, obviamente, llevan malla antigranizo, el costo es importante, es una recomendación y está muy bien lo que vos has puesto, justificando, obviamente, para ese tipo de uva. No se justifica por ahí en cualquier viñedo. Y si vos querés averiguar, lo que pasa es que tampoco queremos hacer un práctico que estén 2 años para averiguar toda la información, ¿sí? O sea, imagínense que el proveedor de tela antigranizo es otro proveedor distinto, más aparte. Normalmente se mueve a precio dólar también porque
plástico, digamos, si bien son de construcción, de fabricación nacional, la mayoría de las telas, lo mismo se mueve a valor dólar. Si vos lo querés hacer, está muy bien. No se los pedimos como obligación, porque tampoco lo habíamos puesto como obligado que en la estructura tenía que ir con malla antiranizo. Ok, profe, gracias. Bueno, chicos, entonces recuerden que les vamos a dar 2 semanas más todavía para que terminen, pero ya no los vamos a estar asistiendo más, ¿sí? Este práctico ya está, con lo de hoy. Así que si quieren todavía, si hay más preguntas, nos quedamos un ratito más, no hay problema. Pero hoy estamos a 28 de septiembre. El 12 de octubre, ¿les parece bien, profe? De fecha límite hasta el 12 de octubre para presentarlo, ¿sí? Los que lo hayan hecho en forma grupal, que no tenemos ningún problema, lo mismo lo presentan, mándenlo, digamos, primero el nombre de ustedes y el nombre del resto de los del grupo que participaron. O sea, vamos a tener, supongamos, un grupo que tenga 4 chicos, 4 copias iguales, no hay problema, pero pónganlo así, ¿sí? Primero, por ejemplo, hay Karen que estaba hablando, Karen Sarmiento, y trabajó con un par de chicos más, primero el nombre de ella y después los otros con los que trabajaron, ¿sí? Y los que hayan trabajado individuales no hay ningún problema también de que lo trabajen individual, pero los que trabajan en grupo queremos saber con quiénes lo han trabajado y obviamente en ese caso serían los trabajos iguales, me imagino, obviamente no va a haber discrepancias si ya han trabajado en grupo. Pero que no nos encontremos con trabajos que sean iguales y que no lo están justificando, no están diciendo que lo hacen en grupo, ¿sí? Profe, una consulta más. ¿Van a habilitar para entregarlo en el campus o lo entregamos por mail a los profes tutores? No, por mail acá, profe, me parece. Bueno, Sí, me parece más lógico. Bueno, Valeria no está, pero sí, por mail por mail a cada profesor. Cada profesor se les va a pegar una avisada, una mirada y corregirlo. Acá está el Pancho. Sí. Sí, estábamos hablando, Vale, ahí de cómo iban a entregar el trabajo los chicos. Ahí estamos quedando, me parece más lógico, por mail a cada uno, por grupo a cada uno de los profes. ¿Eh? La fecha sería el 12 de octubre como fecha máxima. Si alguno lo tiene terminado antes, no hay ningún problema, ¿sí? Y recuerden que que no se les acumulen prácticos, porque la clase que viene hay un práctico que también lo van a tener que entregar. ¿Sí? Ya le daremos fecha nueva, pero para este sería fecha máxima, 12 de octubre con evaluación y día de práctica, ¿sí? En el listado de los grupos divididos por profe está el correo de cada uno de los profesores. Sí, chicos, no duden en escribirnos por cualquier cosa. No tenemos problema, solo les respondemos los correos, cualquier duda o algo que necesiten.